Buenos días, gracias a Dios le doy por permitirme estar una vez más en este canal de Sendero Victorioso. Hoy voy a leer el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12. La palabra de Dios dice: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó ahí. Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: Voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio,
volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En este capítulo nos habla sobre 3 puntos, que son la muerte de Jacobo, la liberación de Pedro y la muerte de Herodes. Jacobo fue el primer apóstol en morir como mártir. Fue muerto a espada por orden del rey Herodes. Este rey se congraciaba con los judíos para perseguir a los cristianos. También mandó a prender a Pedro. Eran días de fiesta, celebraban los días de los panes sin levadura. Era una fiesta posterior a la Pascua que duraba 7 días. Pedro entonces fue encarcelado en la celda donde estaba. Era custodiado por 4 grupos de 4 soldados. ¿Alguien se imagina en qué situación se encontraba Pedro en esos momentos? ¿Cómo era vigilado y cómo era tratado como un delincuente de lo peor por predicar la palabra de Dios? Porque en ese tiempo eran perseguidos. Hoy en día debemos de dar gracias a Dios porque hoy tenemos la libertad de poder hacerlo sin que seamos perseguidos. El rey Herodes en sus planes estaba matar a Pedro después de la Pascua, pero un ángel del Señor se le presentó a Pedro y se lo llevó de ese lugar. Aquí hay algo muy importante que nunca debemos olvidar y siempre tenerlo presente, que cuando le oramos a Dios suceden cosas increíbles, cosas extraordinarias, maravillosas, y cómo Dios responde a nuestras oraciones. Esto pasó con Pedro cuando él estaba en la cárcel. La iglesia oraba a Dios por él y esas oraciones fueron contestadas. También no debemos olvidar que el día que dejemos de orar, el enemigo entra en acción. Pedro era una persona muy efusiva, tenía su carácter, pero en la situación que se encontraba, vemos a un Pedro diferente, porque aquí él ponía toda su confianza en Dios. Él dormía en medio de 2 soldados, tranquilamente. Digo tranquilamente porque ¿qué persona puede dormir tranquilamente sabiendo que al otro día va a morir? Una vez más, Dios muestra su poder liberando a Pedro. No hay cadenas que puedan con el poder de Dios. Usted que me escucha hoy, Dios te dice, como a Pedro, levántate, cíñete y ata tus sandalias y sígueme. El mismo poder de Dios que libertó a Pedro de la prisión te está hablando para liberarte de tu prisión en la que te encuentras atado por tu pecado, porque para Dios no hay nada imposible. Dios solo quiere que tú abras las puertas de tu corazón para que Él pueda morar en ti y no tomes caminos equivocados. Hoy la decisión es tuya. Y por último, hablemos un poquito de la muerte de Herodes. Él tiene una muerte terrible. La gente le reconocía como a un Dios porque le gritaban que él era Dios y él no decía nada, por el contrario, se enorgullecía. La vanagloria es fácil que se apodere de nosotros, que nuestro ego crezca, pero no debe ser así. Debemos dejar que Dios brille en nuestros corazones. Debemos darle el lugar a Él. Le corresponde todo lo que hagamos. Es para glorificarlo. No nos equivoquemos y que nuestra fe siga firme en Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.